Hola a todos, bienvenidos a nuestro último panorama económico financiero del 2024. Yo soy Federico Lechuga, soy portafolio manager de deuda. Nos encontramos de manteles largos porque tenemos a mi lado izquierdo a Aura Figueroa, nuestra head trader. ¿Qué tal? ¿Están? Como siempre nos acompaña Thor Solanes, el portafolio manager de renta variable. Muchas gracias, Fede, y bienvenida ahora. Gracias, Tor. Y también tenemos a Carlos Bautista, nuestro economista. Muchas gracias, Fede. El día de hoy vamos a tocar 4 temas, básicamente todos centrados en la perspectiva de 2025, en donde pues ya al cierre de este año lo que debemos estar pensando es qué tan complicado puede venir estos retos y oportunidades que vemos en cada uno de los diferentes clases de activo, al igual que de la parte macro. Y bueno, la razón por la que les pedimos a Aura que el día de hoy nos acompañara era para que nos diera su perspectiva del el mercado, de los flujos que está viendo de los inversionistas, tanto en el corto como en el largo plazo, llamemos largo plazo a finales de 2025. Pero bueno, con esto comenzamos. ...2024 fue un año, o ha sido un año complicado en muchos aspectos, con noticias del lado político inesperadas, tanto en México, en Estados Unidos, diferentes eventos que nos han cambiado hacia dónde esperábamos que las cosas se movieran, tanto también de la parte económica. Esto nos ha movido el panorama, la renta variable como activo, la deuda subió, bajó, todo muy relacionado a entre temas geopolíticos, eventos que no sucedieron, por ejemplo, la recesión que nunca llegó, bueno, nunca digas nunca. Pero, ¿por qué no, Carlos, aprovechamos y nos platicas cómo está cerrando 2024 brevemente? Y posteriormente, ¿por qué no nos platicas qué ves hacia el 25? ¿Qué retos encuentras tanto en Estados Unidos como México? ¿Y dónde encuentras oportunidades que podría estar explotando, por un lado, el gobierno local? Y por otro lado, después entraremos a los activos. ¿Qué oportunidades vemos en cada uno con este escenario que tú ves? Claro que sí, y tienes toda la razón, ¿no? Diste en el clavo en la descripción de cómo ha sido el 2024. Fue un año donde pues había una expectativa de que la economía global y en particular también Estados Unidos entrara en un proceso de desaceleración. Eso se terminó cumpliendo a medias, ¿no? Estamos cerrando el año un poco en este tenor. ¿Y por qué digo a medias? Porque pues realmente el resto del mundo en general, la economía global sí empezó a mostrar ciertos niveles de desaceleración, pero no fue el caso de Estados Unidos, ¿no? Al contrario, Estados Unidos terminó siendo un año más de sorpresas positivas, un año más de resiliencia por parte del consumidor que pues nos ha llevado a hablar de este famoso término ahora, ¿no? El excepcionalismo de Estados Unidos durante 2024. Creo que aplica en términos generales para la economía, en particular para el asset class de renta variable. También me parece que de ahí deriva un poco esta fortaleza y las implicaciones para los asset class. Y eso también pues implicó un mercado de deuda donde vimos pues tasas más altas de lo que se anticipaba a inicios de año, ¿no? Si bien recordamos el inicio de año, dada esta desaceleración, traía expectativas de que la tasa de interés de la Fed pudiera recortarse hasta en 7 veces. No terminó pasando. En esta segunda mitad del año sí se empezaron a materializar los cortes. En la reunión anterior de la Fed lo comentamos, hubo un recorte adicional de 25 puntos base después de aquel famoso jumbo cut al que le dedicamos también bastante tiempo. Y en diciembre viene otra reunión, se espera que también se pueda reducir la tasa de interés en otros 25 puntos base. Pero eso me lleva a hablar entonces, pues, dónde estamos parados y qué estamos viendo hacia 2025, ¿no? Y el consenso de los analistas, es mi visión también personal, apunta a que esta historia del excepcionalismo de Estados Unidos va a continuar en 2025, ¿no? Es decir,
el entorno económico en Estados Unidos sigue siendo favorable, ¿no? A pesar de que hubo algunos sustos que apuntaban a que la desaceleración podía venir más acelerada, esos parecen haberse disipado. Incluso dedicamos mucho tiempo al famoso soft landing o aterrizaje suave de la economía. Me parece que en las últimas semanas incluso se habla más de un no landing, ¿no? De que no aterrice la economía y simplemente siga expandiéndose. Todo apunta hacia allá, independientemente de si acaba siendo un tema de semántica de no aterrizaje o aterrizaje suave. Creo que lo relevante es que la expectativa de una recesión cada vez pierde más probabilidad en el caso de Estados Unidos, y es ese mundo donde nos estamos moviendo, ¿no? Donde, a diferencia de Estados Unidos, pues el resto de las economías desarrolladas sí han entrado en una fase de desaceleración. Es distinto lo que se vive en diversas regiones. Por ejemplo, en el caso de Europa, fue un 2024 complicado. No es nuevo, lleva prácticamente las economías más grandes de la región, en particular Alemania, lleva 2 años sin crecer. 2025 se espera que continúe en ese mismo tenor. En el caso de Japón, las expectativas también están muy altas. Yo diría que acabaron siendo mixtas o positivas al inicio de año y terminan siendo un poco mixtas hacia el cierre, y hacia adelante se espera que pues, se mantenga esa trayectoria de cierta debilidad en el margen para la economía japonesa, lo cual y bueno, los países emergentes también, ¿no? El caso de China, que terminó decepcionando las expectativas también que se tenían, los países emergentes que pues ante el buen desempeño de las economías desarrolladas, en particular de Estados Unidos, pues también en el margen no se vieron tan favorecidas. Y hacia 2025 esperamos una profundización o una continuación de esta historia, ¿no? Un Estados Unidos todavía fuerte, una economía estadounidense fuerte, con el resto de la economía global con cierta resiliencia, pero eventualmente moderando su tasa de crecimiento. Carlos, hablas de que Estados Unidos fue excepcional en 2024 y que posiblemente para 2025 sigamos viendo la misma historia. ¿Nos puedes platicar un poquito más de qué fue lo que hizo a Estados Unidos excepcional 2024? Hablas de que el consumidor, pero ¿qué fue fundamentalmente lo que hizo este consumidor en Estados Unidos más fuerte que en otros países? Y hacia 2025, ¿ves estas mismas bases económicas en el consumidor de Estados Unidos teniéndolas para el 2025? Y encima, ¿cuál sería el mayor riesgo para que esta tesis no se dé? Claro. La respuesta directa creo que es una historia de un consumidor resiliente, ¿no? La economía de los Estados Unidos, hay que recordar, es una economía de servicios. Entonces, lo que pasa en ese sector y que está muy, muy impulsado por el consumo de los hogares, pues explica prácticamente el desempeño que pueda tener la economía real. 2024 fue un año donde se esperaba, pues después de los fuertes impulsos fiscales que se dieron en la época de la pandemia, que eso gradualmente fuera terminando. Acabó ocurriendo, y que por lo tanto, con las elevadas tasas de interés, con la persistencia de la inflación, el consumidor fuera perdiendo fuerza. Sin embargo, vimos todavía un mercado laboral resiliente, ¿no? Un mercado laboral que siguió aportando trabajos a la economía, y por lo tanto vinieron también acompañados de incrementos salariales, ¿no? Eso, por un lado, sostuvo que el consumidor pudiera seguir sólido, vaya. Pero otra parte importante tiene que ver justamente con un tema que tú dominas mejor, que es la renta variable, ¿no? Y el llamado efecto riqueza que tiene en los hogares la tenencia de activos, ¿no? Estados Unidos también es un país que está con una penetración financiera muy alta, donde gran porcentaje de los hogares tiene exposición al mercado financiero, ya sea en deuda, en renta variable. Y hemos tenido pues este excepcionalismo de Estados Unidos que también se ha visto en los mercados financieros, ¿no? Entonces ha sido también de los mercados, o si no es que el mercado que mejor ha pagado en el año, y pues eso hace que las empresas tengan un efecto riqueza, ¿no? Que el valor de los activos de los hogares se incremente, y pues eso da confianza para que el consumidor siga expandiendo su consumo, valga la redundancia, ¿no? Ahora, hacia 2025, pues vemos, dado que las expectativas macroeconómicas apuntan en esa línea, pues esperamos un comportamiento similar también para el consumidor estadounidense, ¿no? Ahora, el efecto también se espera que sea
gradualmente, ¿no? Ligeramente de moderación, aunque también hay riesgos positivos, no a la baja como en otras regiones del mundo. Ahorita podemos entrar un poquito más a eso. Pero tal cual, hablando de riesgos que también me preguntabas, pues evidentemente un riesgo es que la economía de Estados Unidos acaba entrando en una desaceleración más fuerte de lo que se anticipa hoy en día, que es una posibilidad real, que se deteriore un poco más el mercado laboral, que hoy en día se encuentra en niveles sólidos, y eso evidentemente pues tendría presiones a la baja para los salarios, y por otro lado pues que correcciones importantes en las valuaciones de los activos o en el performance de estos activos pues lleven a una disminución del otro lado del efecto riqueza en los hogares, y que pues eso pueda complicar que este consumo resiliente se sostenga, ¿no? En 2025 va a haber un nuevo gobierno en Estados Unidos. Lo platicamos, de hecho, en la sesión anterior de este mismo foro. Y bueno, conocemos algunas de las políticas de Trump, al menos las promesas de campaña. En términos generales sí las conocemos. Va a haber desregulación, va a bajar impuestos a empresas. Él quiere que la manufactura se realice dentro del mismo Estados Unidos. Hablas mucho del consumidor. Las políticas fiscales que hasta ahorita conocemos, todavía con estas variables gigantescas del lado de tarifas, porque en realidad habla mucho, ha dicho hasta 200, 300% en algún foro de tarifas hacia México. La última semana dijo 25%. Digamos, está demasiado volátil el tamaño de tarifas que podría ser. Entonces, mis preguntas están relacionadas hacia, ¿tú ves que el consumidor de Estados Unidos con esta política fiscal va a seguir estando tan sólido como ahora, o este efecto se reflejará más vía las empresas? Definitivamente creo que el efecto se va a reflejar más por el lado de las empresas, porque para los consumidores hay varios efectos encontrados, ¿no? Y antes de ahondar un poquito más en esto, recordaría rápidamente cuáles son estas políticas de Trump de las que hablan, ¿no? Por un lado, Trump en su plataforma económica ha hablado de reducir los impuestos corporativos de las empresas, ¿no? En su primer mandato se dio una baja importante, está proponiendo que se haga otra baja. Eso definitivamente será positivo, y el impacto principal en directo sería para las empresas, ¿no? Si te están pidiendo que pagues menos impuestos, pues prácticamente tienes un mayor margen de ganancia. Para las personas que tienen activos en renta variable, que tienen esta exposición, pues eso genera un efecto riqueza adicional. Eso es por un lado, ¿no? Pero por otro lado, también las políticas arancelarias de las que has hablado, pues típicamente suelen traer presiones inflacionarias también, ¿no? Y pues eso también erosiona la capacidad de consumo de los hogares, y pues es un efecto contrario al que hablamos de una mejora por parte de la baja de impuestos. Entonces, acaba siendo un poco pues efectos que se contraponen y que en el neto no queda del todo claro, pero me parece que dado el resto de las variables que están en juego, el resto de las expectativas de que la economía estadounidense sigue estando sólida, pues sí sean benéficas o lo suficientemente sólidas para que continúe el buen desempeño del consumidor estadounidense en el 25. La economía de Estados Unidos es la más importante del mundo, y más para México, sí, dado que somos vecinos y tenemos una relación comercial gigantesca. Brevemente, ¿por qué no nos platicas qué ves en México en términos de perspectivas para 2025? Sí, y nada más rápidamente, ¿por qué también se habla de este excepcionalismo de Estados Unidos y pensando en este 2025? Hay unas condiciones favorables que se han dado en la economía estadounidense que no se encuentran fácilmente en otras regiones del mundo. ¿Y a qué se refiere esto? Estados Unidos es de las economías desarrolladas que tiene expectativas de que siga creciendo en términos poblacionales. Eso es muy relevante, ¿no? Evidentemente por un efecto interno, pero también por un efecto migratorio importante. Por otro lado, pues las nuevas políticas de la nueva administración que entrará en enero en Estados Unidos, pues habla de desregulación en el sector, ¿no? Pues eso en el margen también te da mayor competitividad respecto a otras regiones. También pues la baja de posibles impuestos pues también te otorga mayores ventajas comparativas, y eso pues genera un ecosistema donde Estados Unidos acaba viéndose atractivo, ¿no? Entonces
Eso, evidentemente, es positivo en términos macroeconómicos para México. Una economía de Estados Unidos fuerte es bueno para México. Sin embargo, ya en las particulares es donde empezamos a ver pues ciertas diferencias, ¿no? Por un lado, el temor de una política comercial por parte de Estados Unidos más dura contra México, pues pone temores de que pues haya barreras justamente a la exportación, que en general ha sido, y en años previos ha sido motor del crecimiento de la economía mexicana. Eso por un lado podría ser negativo. Sin embargo, insisto, la integración comercial, México, como mencionas, pues está muy integrado comercialmente con Estados Unidos. El 80% de las exportaciones se destinan hacia ese país, y el hecho de que existe un consumidor fuerte pues es una buena noticia para nuestro país, ¿no? Ahora, sabemos que en el corto plazo hay riesgos importantes, pues esta posibilidad de un tono más duro en contra de México en el corto plazo. Pues también cambios internos que hemos estado viendo en nuestro país que podrían significar ciertas trabas a la inversión o desincentivar la inversión, complican en el corto plazo, pero hablando de una perspectiva meramente económica y más de una amplitud mayor, también esperamos que el conflicto que ha tenido Trump con China pueda agravarse más y que eso en el mediano plazo sea benéfico para países como México. ¿Y qué significa esto? Pues todo el otro tema que ha estado de moda en este año, que es el famoso nearshoring o la relocalización de empresas, que creemos que en el mediano plazo seguirá siendo positivo para México. Ahora, no hemos comentado en particular también que la economía mexicana ha entrado en un proceso de desaceleración mucho más marcado, ¿no? 2024, la historia de la economía mexicana fue desaceleración. Las expectativas para el 25 es que esta desaceleración se profundice. Tenemos una administración nueva y con esto un nuevo presupuesto que ha sido también la comidilla en los mercados económicos y financieros. Y pues bueno, eso tiene un montón de implicaciones evidentemente para el país, pero en particular para los activos, ¿no? Y eso me lleva más bien a regresarte la pregunta, ¿qué estás viendo tú dado este entorno de volatilidad e incertidumbre? ¿Y qué perspectivas tienes para el mercado de tasas para 2025, ¿no? Retomo una de las palabras que acabas de mencionar, me parece que es fundamental para comenzar mi intervención. Incertidumbre, mucha incertidumbre. Ya vivimos el 2016 a 2020, el periodo en donde el presidente Trump amenazaba un día sí, un día no en poner tarifas. Empezamos a ver en 2018 un nuevo régimen de gobierno en México. En un inicio, ese régimen, hay que recordar que canceló un megaproyecto del gobierno anterior, y eso provocó una venta masiva, o dicho de otra manera, el riesgo, la percepción de riesgo de México incrementó de manera sustancial aquel día. En esta ocasión, yo te diría que ya conocemos un poco de todo, pero hay mucha incertidumbre. ¿Qué conocemos? Conocemos a Trump, sin embargo no conocemos a un Trump en donde tiene tanto la cámara alta como la cámara baja de su lado, lo cual puede ayudar a que él prácticamente cualquier postura que quiera hacer podría pasar, cualquier nueva política puede pasar. Sin embargo, hay que recordar que los republicanos allá, muchos sí apoyan a sus votantes, en el sentido de no todas las cosas que apoyan por ser republicanos son 100% ideas que apoyarían. Algunos son más del centro, es decir, que algunas ideas demócratas las apoyarían. Entonces, digamos que Trump, desde mi punto de vista, puede ser más verbal y tratar de insistir en pasar ciertas políticas. Sin embargo, ya conocemos también qué es lo que le gusta hacer, y lo que le gusta hacer es poner tarifas. Entonces, yo creo que por ahí va a ser un lado. Tu pregunta en realidad era más de México, de la desaceleración, del presupuesto. La desaceleración la llevamos viendo, los últimos 3-4 meses del lado de crecimiento, pero la inflación, que aquí es en donde más me quiero centrar, lleva disminuyendo, pues yo creo que prácticamente todo el año. O sea, con algo de volatilidad a mediados de año, pero al final la inflación subyacente
tiende hacia ese 4%, ese famoso 4% que no creemos que lo vaya en realidad a rebasar de manera significativa. No creemos que vaya a ir va a ir a buscar ese 3% que tanto Banco de México quisiera que alcanzara. En realidad, desde nuestro punto de vista, la inflación de México, la inflación general, es más bien un nivel alrededor del 4%. Entonces, con la desaceleración económica que comentas, 2025 creemos, de nuestro lado, junto con el análisis que ustedes nos dan, que la desaceleración va a continuar con este grado incierto del lado de Estados Unidos. Puntualmente, las manufacturas de México podrían crecer más de lo que se espera y en consecuencia jalar a la economía mexicana hacia arriba. Pero ese es un factor que en realidad no sabemos. El resto de la economía sí, la tendencia es bastante limitada. Entonces, en este momento estamos viviendo, yo creo que 2 eventos. Número 1, a un Banco de México que está en el ciclo de baja de tasas. Nunca vamos a escuchar que Banco de México plenamente diga estoy en un ciclo de baja, en un ciclo de alza. Simplemente van a decir estoy viendo los datos. Y los datos básicamente lo que muestran es la inflación está contenida. No va a ir hacia un 3%, pero sí va a seguir manteniéndose en un 4%, en un rango, pero en 4%. Hay que recordar que la tasa en este momento se encuentra en 10.25. Eso significa que está en un nivel sumamente restrictivo. Entonces, Banco de México puede seguir disminuyendo la tasa, su tasa líder a un día. La respuesta es sí, tiene bastante espacio. Desde nuestro punto de vista, esta tasa puede fácilmente llegar en 2025 a 8.5%. Y de ahí vienen muchas variables adicionales que hay que tomar en cuenta, que ahorita voy a mencionar. Del lado del crecimiento y junto con el presupuesto, 2023 al 2024, hay que recordar, incrementaron el déficit de manera importante. Y este déficit, en números muy redondos, se fue hasta 6%. Este nuevo gobierno lo está disminuyendo 2 puntos porcentuales, lo cual es considerable. Entonces, para el crecimiento, esto es una desaceleración. Y una desaceleración más la tendencia de inversión privada, inversión fija bruta, inversión extranjera, no se ve que vaya a arrancar en 2025. El nearshoring es una gran pregunta que podría también jalar la economía hacia arriba. La respuesta es que sí, pero necesitamos más información, necesitamos que el gobierno de Estados Unidos o puntualmente Trump dé más señales de hacia dónde van a ir las cosas. Entonces, en ese sentido, lo que podemos tomar en cuenta es que el crecimiento 2025 de la economía va hacia abajo y eso nos debería llevar a que las tasas de corto plazo que ya comenté van a ir bajando por el ciclo de Banco de México, pero debería ir hacia que la curva de mediano y largo plazo, la curva nominal, también debería disminuir. Sin embargo, tenemos el tema del presupuesto. El presupuesto, le creemos, no le creemos, no están aumentando impuestos, no hay ninguna reforma fiscal en la mesa. Algunos miembros del partido gobernante ha dicho que deberían hacer una reforma fiscal. Nosotros internamente creemos que sería saludable hacerla, sin embargo no está en la mesa. Entonces, como no está en la mesa, hay que ver de dónde vienen los ingresos del país. Entonces, en ese sentido, lo que hizo la curva mexicana en las últimas semanas es que se empinó. Y cuando digo que se empinó, es que la parte media larga subió, la parte corta se mantuvo, pero en las últimas semanas, puntualmente las últimas 2 semanas, ha disminuido. Esto le llamamos una caída de la parte corta y una curva más empinada por la parte corta fundamentalmente y la parte más larga, y aquí ya voy a entrar hacia 2025, subió y creemos que probablemente no vaya a bajar en 2025 porque tenemos el riesgo de crecimiento de largo plazo. El presupuesto y las políticas que fueron pasando en octubre, noviembre, en realidad son inflacionarias de mediano y largo plazo. Entonces, todo esto te lleva a que la prima por riesgo de México tenga que subir. Entonces, la curva nominal debería ser más alta. Entonces, estamos de acuerdo que la parte más larga de la curva efectivamente esté empinada. Y entonces, no todo es negativo en esto que estoy platicando. En realidad, estamos muy, muy positivos en la deuda. Y entonces las primeras preguntas que podríamos hacernos es ¿por qué estamos tan positivos si lo que estoy diciendo es de que hay riesgo hay riesgo de tasas? La razón es que Banco de México en un ciclo de baja de tasas y no vemos que puedan subir mucho más las tasas de mediano y largo plazo. Es decir, el acarreo, los cupones que se van recibiendo durante el año son tan altos que te justifican estar invertido en la parte media larga de la curva. Fede, creo que hablaste aquí de muchos temas y hablaste de
si Banxico está en un ciclo a la baja, hablaste de un estimado puntual de dónde ves la tasa para el próximo año, hablaste de la capacidad de Banxico de recortar tasas, hablaste de la forma de la curva para el siguiente año. Y creo que sabemos todos que la capacidad de Banco de México de hacer recortes o de entrar en un ciclo más agresivo depende mucho de la Fed, y que las tasas de México están muy ligadas a las tasas de Estados Unidos. Esto nos pone la conversación de tasas en México, no solo poniéndole el foco a las políticas económicas que tenga la presidenta en turno, sino las políticas económicas que tiene Trump. ¿Qué nos puedes decir de tu view con respecto a los recortes de tasas en Estados Unidos para el siguiente año? ¿Cómo el presupuesto de Estados Unidos puede impactar tu view de tasas en Estados Unidos y el ciclo de recortes? ¿Y qué tanto se está hablando mucho de la deuda en Estados Unidos? ¿Qué tanto podría impactar este escenario de largo plazo de los intereses en Estados Unidos que se están acumulando y están representando un problema para la capacidad fiscal en Estados Unidos? ¿Qué tanto esto puede afectar y qué tanto puede mover justamente tu escenario de volatilidad de tasas en Estados Unidos? Son varias y muy buenas preguntas las que haces. Definitivamente la respuesta es mucho. Empiezo yo creo que por la tasa de fondeo de la expectativa del mercado de la tasa de fondeo 2025. Hasta hace 2 meses, se esperaba que la tasa podría llegar a 3.25, 3.5, y la pregunta era si todavía podía seguir bajando aún más. Bueno, la respuesta corta es el mercado borró por completo eso, y en realidad ahora está en el rango alto, ahora está en 3.75, 4. ¿Qué sucedió? Pues básicamente lo que sucedió es lo que acabas de mencionar. Por un lado, retomo lo que Carlos nos dijo hace rato. El crecimiento de Estados Unidos ha sido más resiliente de lo que se esperaba, y entonces eso lo que provocó es que en realidad esta famosa recesión o esta caída fuerte, en realidad dentro de nuestra distribución de probabilidad ya cayó mucho. Creemos que obviamente nunca lo vamos a tener en cero, pero sí hay una probabilidad, más bien hay una probabilidad baja que eso ocurra, y el escenario central ya más está hacia un no landing, que es decir, a un crecimiento en potencial, alrededor del potencial. Y entonces, en ese sentido, la parte corta de la curva no tiene que bajar tanto. O sea, sí está a nivel restrictivo, pero no tiene que bajar tanto. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es la parte larga de la curva, el presupuesto de Estados Unidos. Al menos en campaña, lo que Trump nos mostró es que no va a aumentar impuestos. Es decir, está bajando impuestos. Y si tú no... esto es una balanza muy simple, ingresos y gastos. Si tú gastas más de lo que ingresas, entonces de algún lado tienes que sacar ese dinero para pagarlo eventualmente. Y el eventualmente es la clave. Para no seguir hablando tanto de Estados Unidos y empezar a aterrizar esto a México, el cuándo Estados Unidos va a terminar de pagar sus deudas, la pregunta es quién sabe. Mientras Estados Unidos sea, o más bien el dólar estadounidense es la moneda de comercio mundial y la moneda de reserva, yo creo que puede durar mucho tiempo. Entonces, en el corto plazo no creo que tenga un problema Estados Unidos del tamaño de la deuda, pero es impagable si ellos quisieran recortar el déficit y lo hicieran de manera responsable para tratar de hacerlo en los próximos 20 años. Es demasiado complicado, frenarían mucho su economía. Entonces, todo esto ya lo llevamos hacia México. Y en la parte de México, lo que te diría es, le diste en el clavo. Las tasas de Estados Unidos es el piso de México. México no puede tener tasas más bajas que Estados Unidos, no puede. Bueno, si lo hiciera, yo creo que estaríamos viviendo una realidad paralela. Y siendo ya realistas, fuera de la broma, el diferencial que consideramos que es razonable para la parte más corta es alrededor de 5%, 500 puntos. Para la parte media larga, creemos que hay un nuevo rango. La parte de 10 años puntualmente creemos que va a estar entre 550 hasta 600 puntos. Es bastante amplio, pero es bastante amplio por esta incertidumbre tanto de Estados Unidos como de México. Entonces, definitivamente, el juego para 2025 es incertidumbre.
Y antes de movernos a hablar de equity, que Thor tendrá muchas cosas que decirnos, quería preguntarte, Fede, ¿qué opinión te merece los famosos UDIs, ¿no? O estos bonos ligados a la inflación? Hablamos hace ratito que la inflación ha seguido bajando en México, a nivel global también, pero que tampoco la vemos convirtiendo a los niveles objetivos, ¿no? Y bueno, todos los demás comentarios muy acertados que nos has dado en términos de las expectativas de tasas, pero ¿qué opinión te merecen en particular estos bonos que luego han sido un poco olvidados en la conversación, ¿no? Y aquí voy a responder relacionados a inversionistas, los que estarían comprando UDIs. Nos gusta muchísimo la curva de UDIs, nos gusta la de corto, mediano y largo, toda la curva nos gusta, o sea, estamos muy positivos en el mercado de deuda. La de corto plazo creemos que es muy positiva porque todo lo que hemos platicado del lado macro y presupuestos, todo esto en realidad es inflacionario. Hay un concepto que se llama inflación implícita, que eso es básicamente el diferencial de las tasas nominales menos es la tasa que tienen los bonos nominales y ese diferencial, y a esto le quitas la tasa de los bonos reales, los famosos sudibonos. De ese número que sale es la inflación implícita, es lo que el mercado espera que se encuentre en ese periodo la inflación. En la parte más corta, en este momento se encuentra alrededor de 3.70 a 3.80. Nosotros creemos que va a estar por encima del 4, lo cual hace atractivo la parte más corta de las UDIs, muy atractiva. Me voy a saltar la parte media, me voy a ir a la parte más larga de la curva. Las UDIs están operando números muy redondos, alrededor de 5.5%. Para hacer muy sencilla la historia, en este siglo jamás habían operado en esos niveles. Entonces los hace muy atractivos para los inversionistas de largo plazo, estos inversionistas que son fundaciones, aseguradoras, cualquier inversionista que necesita calzar algún pasivo que tenga. Compras tu UDI de largo plazo, 5.5%, le agregas la inflación, regla de dedo es 4% y casi estás en 10%. 10% en bonos. Yo preguntaría hacia el lado de renta variable en un momento, ¿qué consigues de renta variable que te pague 10%? Muy buena pregunta, Fede. Realmente, pues llevamos 2 años excepcionales de renta variable y sobre todo en Estados Unidos. Como decía Carlos, la economía en Estados Unidos ha sido excepcional y esto ha mantenido un piso en las valuaciones de equity o de renta variable en Estados Unidos. Aunque realmente la historia de renta variable de Estados Unidos sí difiere un poco de la macroeconomía, porque como dijo Carlos, vimos preocupaciones en la parte macroeconómica, vimos signos de desaceleración, vimos mucha volatilidad en la parte de tasas, pero la historia de equity solo ha sido la de subida desde hace 2 años. Entonces, digamos que la historia de renta variable en Estados Unidos sí ha sido bastante diferente a la historia macroeconómica del país. Dicho esto, pues llevamos 2 años de más de 20% de retornos en el mercado de Estados Unidos y esto pues nos lleva a un retorno acumulado de casi 48% en 2 años. Esto es excepcional y esto pues nos pone precisamente ante la perspectiva del 2025 y después de este retorno podríamos decir que normalmente los inversionistas piensan en regresión a la media y Estados Unidos ya no puede tener este retorno excepcional. Pero ¿qué nos dicen los análisis, las estadísticas, los estrategas? En primer lugar, nos dicen que los economistas nos hablan de una economía con mucha probabilidad de resiliencia. El consumidor se encuentra fuerte, las revisiones de PIB de Estados Unidos para el 2025 han venido a la alza y aparte, pues la inflación está siendo moderada. Esto es un escenario muy favorable para renta variable. Economía fuerte, inflación moderada y tasas a la baja. Esto soporta las valuaciones de renta variable para el 2025 y entonces estamos viendo un escenario macroeconómico o unas condiciones financieras muy benignas para el asset class de renta variable. Dicho esto, con estos rendimientos en los últimos 2 años acumulados, muchos pensarían que pues vamos a ver una regresión a la media y se va a vender a Estados Unidos. Sin embargo, el retorno histórico de los últimos 12 meses no tiene ninguna capacidad predictiva para los siguientes 12 meses en el mercado de Estados Unidos. Esto quiere decir que podemos seguir viendo retornos de
20% en Estados Unidos. Y esto me lleva de nuevo a la primera parte, que es no tiene nada que ver con las condiciones macroeconómicas. Estamos viendo este excepcionalismo por una narrativa y lo que le llaman animal spirits alrededor de una nueva tecnología que se llama inteligencia artificial. Y estamos viendo el mayor ciclo de inversiones de empresas que nunca antes en la historia de Estados Unidos se habían representado el tamaño que hoy representan 7 empresas para la economía. Hoy en día estas empresas representan casi el 50% del PIB de Estados Unidos. Y esto hace que tengan en primer lugar, expectativas muy fuertes de parte de todos los inversionistas dentro de los números y dentro del tamaño de capitalización de mercado de estas compañías. Y eso me lleva al segundo punto. Entonces, condiciones financieras y macroeconómicas saludables, retornos esperados fuertes, pero que no nos dicen nada sobre los retornos del siguiente año. Sin embargo, algo que sí predice retornos de un año después o de los siguientes 12 meses es el nivel de evaluaciones. Y estamos viendo los niveles más altos de evaluaciones del mercado de Estados Unidos en los últimos 100 años. Y esto sí tiene un poder predictivo para los retornos de 12 meses en adelante. Lo que nos diría en varias métricas de evaluación es que estamos viendo en varias métricas de evaluación, ya sea en precio, valor en libros, precio, flujo de efectivo, precio, utilidades o la que quieras nombrar. Estamos viendo que no solo a nivel índice, sino la mediana de las empresas en Estados Unidos está cotizando a percentiles de más del 90% percentil histórico. Esto quiere decir que pues bueno, no solo estamos hablando de las 7 magníficas, estamos hablando de todo el rango de compañías en Estados Unidos que pues ya este nivel de evaluación nos está prediciendo con un alto grado de probabilidad pues que los retornos en 12 meses pueden ser negativos. Entonces estamos viendo una divergencia entre lo que son las condiciones macroeconómicas y financieras, los retornos y la narrativa de los animal spirits con el nivel de evaluación. Entonces, a pesar de que vemos un 10%, que es el promedio histórico del S&P en los últimos 100 años, este 10% que también están pronosticando los estrategas para el retorno del S&P, te diría hay mucho riesgo porque estamos viendo una divergencia entre la probabilidad de tener retornos positivos con pues, las condiciones financieras y macroeconómicas y la narrativa que están manejando todas las compañías alrededor de inteligencia artificial. Y para mí este riesgo es muy alto, es alto porque todas las expectativas de crecimiento de utilidades para Estados Unidos son de alrededor de 14% en 2025. La media histórica del S&P en los últimos 100 años es alrededor de 7% de crecimiento en promedio al año. Esto quiere decir que es casi el doble. Entonces, si no se cumplen estas expectativas de 14%, pues vamos a tener mucho riesgo en estos niveles tan altos de evaluación y podríamos ver volatilidad fuerte en la parte de equity. En conclusión, te podría decir, podríamos ver este 10% de retorno en la parte de equity, pero con un alto grado de incertidumbre y con mucho riesgo, por lo cual el tema en renta variable o la recomendación que estamos viendo aquí en principal es diversificar las apuestas en renta variable, no solo Estados Unidos, sino afuera de Estados Unidos. Con esto que nos comentas, me queda claro que tu perspectiva central es que el rendimiento sea positivo y atractivo. Sin embargo, como decimos en matemáticas, con una cola grande del lado negativo, dicho en otras palabras, que existe una probabilidad no menor que el rendimiento pudiera ser negativo debido a las valuaciones en donde se encuentran. Esto es para la parte de Estados Unidos. ¿Y México? ¿Cómo estás viendo México para el 2025? ¿Hay algo que te guste? ¿Hay algún riesgo que veas? Para México, México está en lo que le llaman screening o lo que es pues, la búsqueda de países que son atractivos por la parte de evaluación a nivel renta variable como asset class. México cotiza a los niveles más bajos, no solo de todo el mundo, sino con respecto a su historia.
Esto quiere decir que México podría llamar mucho la atención, y de hecho llama mucho la atención por precisamente la estructura del índice en México es muy defensiva, es decir, gran parte de la composición del índice está en sectores históricamente conocidos como defensivos, que son telecomunicaciones, consumo básico, bebidas y bienes raíces. Entonces, esto hace que en sí el índice sea muy defensivo. En segundo lugar, la cercanía a Estados Unidos hace que cualquier derrama económica por parte de Estados Unidos llegue a México y le beneficie. Esto quiere decir que si las revisiones económicas de Estados Unidos siguen siendo al alza, va a caer algo hacia México. Y en tercer lugar, pues podríamos pensar que México, pues también las condiciones macroeconómicas y financieras pueden ser beneficiosas, porque como dijiste, tal vez la inflación se está regularizando, pero las tasas sí vemos un panorama un poco más fácil para ver una bajada de tasas, y esto le beneficia al equity en México. Entonces, México, a pesar de todos estos beneficios fundamentales, vemos también mucha incertidumbre, y nosotros estamos, de hecho, posicionados en México como algo cautelosos. No creemos que puede ser la región con mayor rendimiento, pero sin duda está muy barata, y del lado negativo pues estamos viendo factores de tasas altas. O sea, si esta condición no se cumple de bajada de tasas, no hay ningún catalizador para el mercado de renta variable en México que tenga un re-rating. Dos, el conflicto comercial o político entre México y Estados Unidos se puede agravar. Vimos hace un par de semanas Trump mencionando tarifas sobre México cuando ni siquiera ha llegado a la presidencia, y esto podría intensificarse si los dos gobiernos no llegan a acuerdos comerciales y de otros temas como inmigración y violencia a un punto medio. Y esto pues crea incertidumbre, y realmente, como ya lo dijo Carlos, del lado del presupuesto, del lado fiscal, del lado de tasas, hay ciertos factores que podrían mantener el nivel de evaluación en niveles muy bajos y no ver realmente este retorno que podríamos ver en México. Y a modo de resumen, si bien entiendo lo que nos acabas de comentar, pues parece ser que Estados Unidos y México enfrentan una situación similar en términos de renta fija, pero muy distinta en el fondo. ¿A qué me refiero? Estados Unidos parece ser que tiene una narrativa muy positiva, la parte económica que ya hablamos, la parte incluso de la narrativa de inteligencia artificial y demás, pero con unas valuaciones muy caras, ¿no? Y eso, pues el riesgo es a que te regreses a la media y que haya una caída. Por el otro lado, México es el espejo, ¿no? Como que tienes una narrativa no tan favorable en términos económicos y demás, mientras que las valuaciones están muy atractivas, y pues eso te podría decir, pues hay oportunidad para pues subirse al barco de México. Entonces eso nos lleva, o sea, parece ser que es muy costoso quedarte fuera de ambos mercados, ¿no? A pesar de estos riesgos que están ahí. Y quizá entonces nos lleva a hablar un poquito o tú conociendo los detalles, si entonces es un tema de hacer una selección mucho más fina de qué sectores pueden funcionar o no, dado que es costoso salirte de estos mercados. ¿Qué opinión te merece eso, no? Por un lado, Estados Unidos se ha hablado de las empresas más medianas, siempre hablamos de las famosas 7, pero ¿qué está pasando con las medianas? En México, pues, ¿qué sectores podrían verse favorecidos dado este entorno de incertidumbre? Porque, insisto, parece ser muy costoso no estar en ambos mercados, ¿no? Definitivamente, Carlos. Es lo que dije al inicio, que en renta variable ahorita tenemos que hacer diversificación, porque apostarle todo a una apuesta es algo que puede ser muy riesgoso, y que precisamente de meter todos tus huevos en la canasta, pues te puede salir muy riesgoso y prefieres meterlo a algo más seguro como renta fija. Ahora, para las personas, los inversionistas institucionales que tenemos ciertos portafolios de renta variable, pues la recomendación es diversificar
no estar totalmente en Estados Unidos. Como bien dices, se habla ahora de otros segmentos de la economía y de las empresas que tienen bursatilidad en Estados Unidos, que son las empresas pequeñas o empresas medianas, que hemos visto niveles de evaluación muy bajos, y gracias a la bajada de tasas, si se cumple esa premisa, vamos a poder ver justamente una revaluación de sus múltiplos. Sin duda, ese tipo de inversión nos agrada. Del lado de México, como bien dices, estamos viendo post-Trump una reconfiguración de los niveles de evaluación a nivel sectorial en México, donde claramente se está viendo mucha volatilidad en lo que tú mencionaste, que es el nearshoring. Trump representa realmente una amenaza a esta narrativa y no tiene ni 2 semanas y ya justamente puso en jaque la validez de esta narrativa en México, y muchos sectores en México dependen de que se cumpla esta narrativa para tener los crecimientos que están implícitos en los números de los analistas y del consenso. Entonces esto nos lleva a ser muy selectivos en la parte del portafolio local. Estamos justamente viendo también incertidumbre en la parte de regulatoria en México. Entonces, pues lo que nos gusta es justamente nombres defensivos, que sabemos que no van a ser tocados por el gobierno, que no van a ser mayormente regulados, nombres que tienen exposición a Estados Unidos por una posible reevaluación del dólar contra el peso, ya que podríamos ver un escalamiento en los conflictos entre ambos países a nivel comercial. Y también nos gustan nombres con catalizadores específicos que no tienen nada que ver y que dependen más del crecimiento específico de la compañía. Buenísimo. Todo lo anterior nos da pauta para platicar con Aura. Aura es justamente nuestra head trader. Básicamente lo que ella hace es concentra todas las operaciones que tanto los portafolios de renta variable Contor envía, junto con los portafolios de los que yo soy responsable. Todas estas operaciones las enviamos hacia justamente un solo canal. Este canal es el equipo de Aura junto con ella. Y bueno, la razón por la que el día de hoy quisimos traerla es porque ella tiene lo que se dice en el argot financiero, esta sensación de mercado. Ella todo el día está platicando con los traders de distintos bancos, habla con muchísimos inversionistas que tienen un punto de vista que puede ser, que estén encontrados. Uno puede decir que está comprando un activo, otro puede decir que lo está vendiendo al mismo tiempo, y cada quien tiene un punto de vista. Entonces, con base en eso, ahora nos retroalimenta día con día a nosotros como portafolio managers lo que está escuchando en el mercado, y por eso creemos que vale mucho la pena escuchar el día de hoy lo que nos tiene que decir. Entonces, con esto, aprovecho para preguntarte, ¿qué es lo que estás viendo de los inversionistas? Aquí hay que mencionar que hay 2 tipos de inversionistas, los que se conocen como los fast money y también los que se conocen como el real money. El fast money son los bancos, son los traders del día a día que compran, venden rápidamente sus posiciones de corto plazo. Pero en este caso yo preferiría que nos platicaras más de los real money. Los real money somos nosotros que tenemos clientes atrás, inversionistas, que pueden ir a un horizonte de corto, 6 meses, 1 año, hasta 30 años, otro tipo de inversionistas. Entonces, si pudieras, por favor, platicarnos qué es lo que estás escuchando de este tipo de inversionistas y hacia 2025, ¿qué perspectivas ves del lado de los inversionistas? Claro, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. La verdad es un honor estar aquí con todos ustedes. Y yo creo que me gustaría empezar mucho más digamos, de lo global o más bien de lo mayor a lo particular, ¿no? ¿Qué podemos decir de los flujos en general? O sea, los flujos en general, lo que hemos visto es una reducción muy importante en los volúmenes operativos all across the assets. O sea, todo, a lo largo de todos los assets, llámese renta fija, renta variable y tipo de cambio, se ha visto una disminución de volúmenes. ¿Y eso a qué lo atribuimos? Se lo atribuimos a la incertidumbre. Creo que es una palabra que ha rebotado mucho en todo el equipo, en la boca de todos. Y es muy importante por la siguiente manera, o sea, por la siguiente razón. La gente es
muy difícil que meta los dos pies de entrada, ¿no? O sea, normalmente empezamos metiendo primero un dedito, luego el otro dedito y ya luego el pie. Entonces, dicho esto, en renta variable ha sido el que menos impacto ha tenido a nivel volumen. Después vamos a regresar para allá. Pero algo que sí ha sido muy notorio es la reducción de flujos operativos en renta fija y en tipo de cambio. En renta fija lo que hemos visto, y también voy a citar un poco a Carlos en unos momentos, es una reducción de volúmenes year to date, o digamos en lo que va del año, de más o menos 35-40% referente al 2023. Esa es una cantidad bastante fuerte en este aspecto. Y en tipo de cambio también. O sea, en tipo de cambio también se ha visto una reducción de 30% en el volumen referente a 2023. También enfocándome un poco en tipo de cambio, ¿qué es lo que hemos visto? O sea, y me van a preguntar, o más bien una pregunta que puede surgir alrededor de todos nosotros es, esto, ¿cómo es posible siendo que hay tantos eventos de riesgo que pasaron a lo largo del año y que todavía van a seguir abiertos al menos hasta mediados del siguiente año, del 2025? Sin embargo, la respuesta a esto es relativamente sencilla. O sea, desde que Trump ganó en noviembre las elecciones presidenciales, vimos una depreciación del peso de más o menos del 4%. Sin embargo, hay algo mucho más interesante detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y es que cuando ganó en el 2016, la depreciación del peso fue mucho más violenta, o sea, fue alrededor del 12-13%. Entonces, ahorita hemos visto que el peso ha estado rondando los 20-30, 20-50, llegó a tocar 20-80, pero la realidad es que no se ha movido tanto. ¿Y que a eso que nos lleva? Los participantes tampoco se han movido tanto. Entonces, una vez cubriendo, digamos, todos los flancos de flujos, tanto de renta variable como de deuda, como de tipo de cambio, me voy a enfocar un poquito en la pregunta de Federico, y es, ¿qué hemos visto de los real monies y de los fast monies en general? Y yo creo que esto lo voy a partir en dos. Normalmente, real monies, como nosotros, como las pensionadoras, como Afores, etcétera, etcétera, tienen views más direccionales, es decir, se montan en una posición y no la están moviendo tanto. Los fast money, que son hedge funds, bancos, etcétera, etcétera, son los que probablemente entren con sizes o con volúmenes mucho más pequeños, pero con mayor frecuencia. Entonces están entrando y saliendo, están buscando oportunidades de trading justamente, obtener ganancias de esos movimientos. Y los otros son mucho más de largo plazo, ¿no? O sea, real monies es mucho más, yo tengo una visión, yo tengo un estimado y sobre esos me voy a ir, ¿no? Dicho esto, a nivel renta fija, lo que podemos ver es, nosotros podemos partirlo tanto en nominales, los M-bonos, y los UDI-bonos, que esa parte quería retomar de Carlos. Carlos mencionó en un punto que los UDI-bonos están muy olvidados normalmente en este tipo de reuniones, casi no se mencionan, pero quiero decirte, Carlos, que no está solo. O sea, lo que hemos podido platicar con las contrapartes es que los UDI-bonos, en lo que va del año, han operado el 50% menos, o sea, 50% menos referente a volúmenes de años anteriores. Entonces, también es muy importante mencionar que los UDI-bonos son normalmente instrumentos diseñados para locales, ¿no? O sea, los UDI-bonos son instrumentos que los extranjeros o los offshores, como nosotros los conocemos, no tocan tanto o casi nada. Normalmente en los M-bonos es donde tú puedes ver a los extranjeros entrar y salir. Y algo adicional es no solamente en eso, también puedes verlo en los IRSs o Interest Rate Swaps. Ese es un tema un poquito más complejo, yo creo que no lo vamos a ahondar a profundidad ahorita. Lo que sí me gustaría que se llevaran es, normalmente en los M-bonos, cuando un extranjero opera un M-bono, se está llevando también el riesgo de tipo de cambio, ¿no? Ellos tienen que hacer su cambio de su moneda local a pesos y luego con esos pesos comprar o entrar a M-bonos. Cuando operas tu TIE, el tipo de cambio lo dejas por fuera, ¿no? Entonces no estás haciendo un bet en tipo de cambio, estás haciendo un bet puramente en tasas, y yo creo que eso es muy importante de mencionar. Dicho eso,
En Udibonos hemos visto una reducción del 50% en los volúmenes operados. En Nemes más o menos el 30%. Ese 30% yo creo que también está respaldado mucho por movimientos offshores. Los offshores también de repente llegan con un size grande, ¿no? Con montos grandes. Y eso es también lo que le da esa sostenibilidad a los volúmenes, ¿no? Y finalmente, en renta variable, realmente no hemos visto reducciones de volúmenes. O sea, si tú te pones a referencia 2023 versus 2024, han sido 5%, 6% más o menos lo que ha caído el volumen. Realmente no es nada. La caída principal fue del 2022 al 2023, pero digamos, eso ya está muy, muy en el pasado. Eso no lo vamos a tocar ahorita. Y ahora, pues con eso hice el recap de la historia, ¿no? Entonces, ahora, yéndonos hacia adelante, ¿qué es lo que vemos, no? Yo creo que vamos a seguir viendo incertidumbre, o sea, vamos a seguir viendo mucha volatilidad y muy poca liquidez. O sea, la volatilidad va a ser sinónimo de poca liquidez, de un mercado muy delgado como nosotros le conocemos. Y ese mercado delgado lo que te va a generar son bandazos muy fuertes, tanto para arriba como para abajo. Entonces, dicho esto, ¿qué estamos viendo como potenciales riesgos? O sea, tensiones geopolíticas del lado de el conflicto bélico de Ucrania-Rusia, el conflicto de Irán-Israel, Hezbollah y demás. Y además también hago un poco ese retake o o sea, partiendo de lo que ya mencionaron los PMs y nuestro economist aquí presente, pues hay una desaceleración en México, ¿no? Hay una desaceleración en México, eso le puede pegar al tipo de cambio, o sea, el peso realmente ahorita no lo vemos raleando en el corto, mediano plazo, probablemente empieza a recuperar un poco de su nivel mediados del 2025, cuando se empiecen a esclarecer muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿tenías alguna pregunta, Charlie? Sí, justamente quería preguntarte en este tema de los volúmenes, ¿no? Que me parece muy interesante y en este entorno que hemos estado platicando. ¿Por qué crees que se haya dado esta baja fuerte en los volúmenes? Digo, ya nos dijiste un poco por ahí, pero a mí me queda la duda. ¿Crees que sea un tema que México está siendo menos atractivo y por lo tanto hay menos intención de operar en México? O por otro lado, que también mencionabas, un tema de liquidez, decir, a lo mejor la incertidumbre hace que pues nadie se mueva hasta que pase algo y entonces buscar mejores oportunidades, o una combinación de los dos. Y en ese sentido también pues hablas de que al 25 esperas que estos volúmenes, o sea que hablabas de que en 25 no haya liquidez, eso significa que también seguiríamos viendo caídas en los volúmenes o que sea más bien pues una tendencia lateral que se mantenga en los niveles ya de por sí de contracción que vimos en el 24, ¿no? Mira, yo creo que tu pregunta la voy a separar en dos partes. El tema de volúmenes yo creo que va a ser un poco más lateral, o sea, no vemos cayendo el volumen por, digamos, mucho más de lo que ha caído en este año. Y respondiendo a tu otra pregunta, que creo que es bastante interesante, es un conjunto o es digamos, una unificación de ambas, ¿no? Yo creo que la primera es incertidumbre y obviamente con incertidumbre la gente está más dubitativa y no se va a aventar el clavado hasta no ver, o sea, algo muy claro, ¿no? O sea, y yo creo que eso lo vemos mucho más en los locales, o sea, en los participantes locales. Y los extranjeros, los offshore, son mucho más reactivos. O sea, y un ejemplo, o sea, cuando iba a ser la elección de México, se vio que los extranjeros empezaron a descargar posición paulatinamente para que, digamos, en términos burdos, no los agarran con los dedos en la puerta, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, que realmente no fuera a ocurrir algo inesperado que los fuera a dejar mal parados. Entonces, una vez que ellos empezaron a descargar esa posición, eso no se vio tanto en los locales. O sea, los locales se posicionaron, pero como van más de largo plazo, digamos, si no hay una modificación estructural, y eso creo que es algo que no abordamos, pero si no hay una modificación estructural a México, y con estructural me refiero a una baja del grado de inversión, realmente no veríamos un efecto
tan negativo, ¿no? O sea, obviamente si llegara una bajada de inversión, eso se complicaría muchísimo más porque llegan términos ya de regímenes, de fondos de inversión que no pueden traer papeles de gobiernos que no sean a cierto grado crediticio, etcétera, etcétera. Pero ese no es nuestro escenario base. O sea, nuestro escenario base es que todo sea business as usual, como nosotros lo conocemos, es decir, que no haya impactos severos en cómo estamos parados. Y dicho eso, yo creo que los volúmenes podrían retomar al nivel adecuado, ¿no? Yo creo que siempre va a haber compradores, simplemente es págame el riesgo que yo estoy tomando, ¿no? Si no ven si no ven niveles atractivos en tasas o niveles que cubran esa incertidumbre, no se van a meter. Y si llegan a verlos, vas a ver mucho, yo creo que, como le llamaríamos nosotros, adiciones, o sea, no vas a ver que se metan todo de tajo, sino van a ir agregando paulatinamente, y eso va a permitir que los volúmenes no se vuelen en el siguiente año. Por eso es que los vemos más lateralones a un spike, ¿no? O que retome volúmenes del 2023. O sea, de acuerdo. Eso no lo vemos, digamos, como escenario base. Y eso también es porque, al final de cuentas, Trump pues todavía no se sabe a ciencia cierta con qué mood viene, ¿no? Entonces, en algún punto, cuando empieza a despejarse todo eso y todo el positivismo, etcétera, etcétera, la realidad es que probablemente ahí veamos ya muchísima más participación de otros, del mercado, ¿no? En general. Pues muchas gracias, Aura, por tu perspectiva. Gracias a todos por la perspectiva. Con esto cerramos la parte de la exposición y abrimos preguntas y respuestas para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Por favor, escríbanlas en el chat y en un momento las responderemos. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado. Tenemos varias preguntas muy interesantes que bueno, las discutiremos en unos momentos. Vamos a ver, la primera pregunta que tenemos por aquí tiene que ver con las expectativas económicas, en particular de comercio internacional. Dice, ¿cómo ven la posición de México en el comercio internacional para 2025? En 2023, México fue el 9º exportador y el 12º importador de bienes y servicios en el mundo. Sí, como comentábamos hace unos momentos, México se ha posicionado como un agente importante, como bien mencionas, en el comercio internacional. Hacia 2025 no esperaríamos, si bien en todo este entorno adverso del que hemos hablado, para el comercio en general, no es un caso exclusivo de México, no esperaríamos cambios importantes. Incluso, pues más bien la preponderancia de México se ha pues acentuado en este último año. Desde 2023, como bien mencionas, pues México incluso se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Sobrepasando a China y Canadá, como comentábamos. Y eso no esperamos que cambie en el corto plazo, al contrario, o sea, puede haber alguna incertidumbre que en el 25 pueda, pues, detener algunas inversiones y demás, y a la expectativa de tarifas. Pero insistimos, el tema de las tarifas parece ser un tema a nivel global que de alguna forma acabaría afectando a todos los países, pues donde ha habido pues más relevancia sobre este tema, y no esperaríamos un cambio drástico. Incluso en el mejor de los casos, pues va a ser una continuación del statu quo, y sí en mediano plazo nuestra expectativa es que este proceso se pueda profundizar, sobre todo pues ante el mayor conflicto que anticipamos que va a ser Estados Unidos versus China, y que México pueda ser beneficiario de esto, como lo ha sido también otros países de Asia, ¿no? Como es el caso de Vietnam. Pero para México no anticiparíamos cambios relevantes, y al contrario, la perspectiva de mediano plazo sería positiva en el comercio internacional. Bueno, aquí vemos una segunda pregunta. ¿Cómo podría afectarle a México una desaceleración económica en China? Y la verdad es que normalmente, como se piensa en el mundo de las inversiones a nivel activos financieros,
México está muy ligado a la economía de Estados Unidos y Brasil, nuestro país hermano de Latinoamérica, está muy ligado a la economía de China. Por lo cual, en pocas palabras, una desaceleración económica de China no nos afectaría en gran magnitud. Al que le afectaría en mayor grado pues, sería a nuestro vecino Brasil. Y en cambio, pues lo que se espera para México es que nos llegue un poco de derrama de todavía la actividad fuerte que estamos viendo económica en Estados Unidos para el 2025, donde las revisiones de crecimiento económico para Estados Unidos en 2025 se continúan a la alza en todo lo que va este año. Y en cambio, pues lo único que podría impactarnos de una desaceleración económica en China es lo que hemos visto de impacto a través de bienes, que son pues, los precios que esta economía importa. Entonces, pues sería más que nada a través de impactos en precios, pero no tanto en un aspecto de crecimiento económico. Hay otra pregunta relacionada con el comercio internacional. Dice, ¿existe la posibilidad de que México quede fuera del TEMEC? A ver, yo creo que no hay evento que tenga probabilidad cero, ¿no? En ese sentido, es una posibilidad. Sin embargo, nosotros creemos que es una posibilidad muy, muy remota, ¿no? Por un lado, pues está lo que viene en 2026, una revisión del tratado, es decir, no es una renegociación como lo fue en 2016 en la primera administración de Trump. Entonces, eso de alguna forma pues cambia la expectativa, ¿no? Ahora, evidentemente hay conflictos de los que ya todos conocemos y comentamos también hace unos momentos, pero incluso lo relevante, me parece, de este contexto es que el TEMEC, el nuevo tratado que se firmó en 2020, pues establecía justamente estas cláusulas de revisión que también anticipaban o sea, el escenario donde ninguno de los tres países se ponga de acuerdo. Este tratado tiene vigencia de un año adicional, ¿no? O sea, el mismo tratado establece que el tratado va a seguir con las mismas reglas, con los mismos acuerdos, etcétera, por un año más, como dando otra vez otra prórroga para llegar a un acuerdo. Y así se puede llegar hasta un máximo de 10 años, ¿no? Yo creo que eso corre a dos lados. Por un lado, evidentemente, en un escenario mucho más negativo o agresivo por parte de Donald Trump, pues esto podría ser un mecanismo de negociación, ¿no? Como decir, bueno, vamos a llevárnosla sin firmar año tras año hasta que logremos las concesiones que queremos y demás, pero también lo vemos como una posibilidad remota, ¿no? Nuestro escenario central sigue siendo que va a ser una renegociación una revisión dura, pero que eventualmente los incentivos están puestos para lograr un acuerdo. Creo que los principales afectados de un término del tratado van a ser en el término de Estados Unidos, ¿no? Los primeros que reclamarían a Donald Trump serían los propios empresarios estadounidenses que los tendría ahí en la Casa Blanca en el primer minuto que algo así pasara, dado que hay muchos intereses en común, ¿no? Insisto, el tema parece ser un tema más contra China, eso sí, no creemos que cambie. Ya pasó incluso pues con Biden, que continuó las mismas políticas de Trump. Evidentemente se van a recrudecer y México pues ahí puede aprovechar esas oportunidades como mostrarse nuevamente como un aliado y también decir que México también tiene herramientas importantes para la negociación, ¿no? Sabemos que como en estos tweets que en semanas recientes ocurrieron, donde Donald Trump pues hablaba de que iba a poner tarifas si no se resolvía el tema de migración. Creo que es un tema que también pues lo ha usado, que la migración no específicamente tiene que ver con el comercio de bienes, sí hay un capítulo que habla en particular de esto, pero pues es una especie de negociación que de alguna forma parece que se contuvo en el corto plazo. Sabemos que puede ser una herramienta de negociación, pero insisto, lo relevante va a ser pues que también México puede jugar y hay, por ejemplo, algunos productos agrícolas que produce Estados Unidos cuyo principal país destino es México. Entonces México también tiene ahí
pues grandes posibilidades de negociación. En el caso de Canadá también, aunque la integración entre México y Canadá es menor, las empresas mineras de Canadá tienen participación importante en México y pues bueno, vemos de alguna forma remoto una salida de México por parte del TEMEC, ¿no? Bueno, y por último, tenemos otra pregunta muy importante. Dice, ¿podemos ver un recorte en la calificación crediticia de México? Si quieres aquí, Fede, te cedo la palabra para que nos platiques un poco cómo es el panorama. Gracias, Carlos. La respuesta la respuesta corta es sí, pero hay que ponerle un poco de perspectiva a esto. A ver, tenemos 3 calificadoras globales, que esas son las verdaderamente importantes. O sea, hay más calificadoras en México, en total creo que ya son 6. Pero bueno, de las 3 que son verdaderamente importantes es S&P, Moody's y Fitch. En el caso de S&P, la calificación es triple B, triple B. En el Moody's, triple B, Fitch, triple B menos. El triple B menos hacia arriba es en donde existe el grado de inversión. Abajo de ese nivel es en donde empieza lo que se conoce como el crédito de alto riesgo o el high yield. En ese sentido, Fitch tiene, además de la calificación, existe otra cosa que ponen las calificadoras que se llama la perspectiva. Y la perspectiva es, digamos, la guía que dan las calificadoras de hacia dónde podrían mover las calificaciones. Y entonces, típicamente como suelen operar es que ellos mueven la perspectiva, mueven este famoso Outlook. El Outlook tiene 18 meses de vigencia y cuando se termina este periodo o antes, las calificadoras pueden subir, bajar o simplemente refrendar la calificación que tiene el crédito que están analizando. En el caso de México, el outlook, la perspectiva, tanto de Moody's como de S&P es negativa. Básicamente lo que están diciendo es, en 18 meses te puedo bajar la calificación a triple B menos. Fitch no se ha pronunciado con un cambio de perspectiva, sin embargo, nosotros nos hemos dado a la tarea de hablar en privado con estas calificadoras y con otras para entender cuál es su punto de vista, cómo están percibiendo la economía, cómo están las cuentas financieras. Y lo que yo puedo decir es, Fitch, que es la que nos tiene en el nivel más bajo, ellos están conscientes de los riesgos, consideran que la calificación triple B menos refleja todo lo que estamos viendo hasta este momento del país y ellos no van a cambiar la perspectiva al menos que no se deterioren las finanzas hacia adelante. Eso significa que yo no espero que Fitch mueva la calificación cuando menos en los próximos 2 años. En el caso de Moody's y de S&P, yo creo que sí la van a mover, o sea, en este periodo de 2 años, yo creo que sí, alguna de las dos las va a mover, probablemente Moody's es el primero que va a comenzar. Insisto, esto no significa que se pierda el grado de inversión, lo que significa es que nos lleva al límite de estar en el grado de inversión. Nuestro escenario base en principal es que el grado de inversión como país de las dos calificadoras, o perdón, de 2 calificadoras, no se va a perder. Y esto es muy importante porque si se llegara a perder en automático, inversionistas que solamente pueden invertir en créditos de grado de inversión tendrán que vender a México. Y eso provocaría ventas masivas en bonos. El tipo de cambio se depreciaría de manera significativa. Pero insisto, a ver, este no es el escenario base. Este evento, por supuesto, que tiene una probabilidad que no es 0, pero digamos que el escenario base es que vamos a mantenernos en el grado de inversión durante este gobierno y vamos a continuar dentro de este mundo de investment grade. Entonces, con esto concluimos la serie de preguntas y respuestas. Nos da mucho gusto haber participado con todos ustedes durante 2024 y nos vemos hacia el 2025, enero del 25. Muchas felicidades a todos por las fiestas, quienes celebran fin de año, Navidad, todo esto. Pásenla muy bien, estén con sus familias, con sus seres queridos
Les deseamos felices fiestas de todo el equipo de Principal.